Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. En esta tarde intentaremos responder a una pregunta muy profunda y que ha sido planteada en los últimos mínimos 2000 años. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? De hecho, el título de ese sermón, de esa predicación es ¿quién es Dios? Y yo sé, sería una ilusión pensar que podemos agotar un asunto de esa magnitud en apenas quizá una hora de una plática, ¿verdad? No lo haremos, pero sí dejaremos bases muy profundas para que tú que me estás viendo pueda tomar una decisión. Nosotros como cristianos sí sabemos que Dios es real. Y en esta tarde intentaremos avanzar un poco más en ese asunto, respondiendo tres preguntas. ¿Dios existe? ¿Quién es Él? ¿Y cómo es Él? Sí, yo sé, ese es asunto para varias horas y días de plática, pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Por lo tanto, el tema de esta tarde es ¿quién es Dios? Vamos a empezar con eso. Y quiero empezar con un pensamiento. Will Durant, escritor, filósofo, certa ocasión en un discurso mencionó esa frase, cito, el dilema más grande de nuestra época no es la derecha contra la izquierda, no es el comunismo contra el capitalismo, no es la ciencia versus la religión. El dilema es si el hombre puede soportar vivir sin Dios. Fin de la cita. La Biblia de una manera muy clara presenta a Dios como el corazón de nuestra fe. Si Él no fuera real, en vano sería nuestra fe. El Salmo 90, y quiero que tengas tu Biblia lista, por favor. El Salmo 90, en sus versículos 1 y 2, dice así, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El pasaje nos dice que Dios es único. El pasaje nos dice que Dios es eterno. Y el pasaje nos dice que Dios es el creador. Tres afirmaciones tremendas en solo 2 versículos del Salmo 90. Ahora, lo más interesante es que no sé si sepas, pero ese salmo fue escrito por Moisés, no fue por David, no fue por Asaf. La mayoría de los salmos pertenecen a esos dos personajes, pero el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y Moisés estaba expresando en ese salmo la naturaleza de Dios en contraste con la fragilidad del hombre. Dios es eterno, el hombre no. Dios lo sabe todo y el hombre no sabe nada comparado a lo que Dios sabe. Ahora vayan conmigo al versículo 10, el mismo del Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Moisés hablando del ser humano. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Parece muy esotérico de volar, pero tiene una razón. El cristiano va al cielo. Pues el cielo está allá. ¿Por qué sabemos que el cielo está allá? Porque cuando Cristo se apareció resucitado ante sus discípulos, los discípulos lo vieron ascender, no descender. Por eso la idea de un cielo allá. Moisés afirma que el hombre vive 70 años. Es la regla. Y si es fuerte, vive 80. Pero inclusive después de los 80, el hombre descubre que su fortaleza, su trabajo y su tristeza pronto se acaban y dice, casi pensando, volamos. Los cristianos van al cielo, los que tienen una comunión con Cristo vuelan en dirección al cielo.
Eu sei que há pessoas que nos estão vendo que têm mais de 80, te felicito. Mi papá tem 89 anos. 89 anos. E les vou comentar algo que quizá muitos não sepam. Mi papá tem 89 anos e atravessou por a pandemia. Sí se contagió, pero sobrevivió. Es un milagro. Es un milagro. Una persona de 89 años, diabética, con un solo pulmón, que tuvo tuberculosis, inicio de pulmonía, todo un cuadro crítico, ¿verdad? Pero la iglesia oró, hubo mucha oración. Dios guió a los médicos, por supuesto, eso no estamos peleados con la ciencia. La ciencia pertenece a Dios, lo sabemos. Pero mi papá tiene 89 años y sobrevivió a esa pandemia. Es un milagro. Recibió un diploma de sobreviviente de esa pandemia, ¿verdad? Pero un milagro de Dios. Por eso Moisés es muy concreto y dice, no, vive hasta 70, si es 80, todavía puede. Y después de 80 años, pues es ganancia. Y si es cristiano, cuando llegue a su final, pues va al cielo. Entonces vemos a Dios, con los escritos de Moisés, vemos a Dios como el Dios eterno, el Dios creador, la fortaleza de su pueblo, y básicamente ese es nuestro Dios, el que nos guía, el que nos ayuda. Ahora, hay personas que defienden la idea, diría yo, indefendible, de que el hombre inventó a Dios, de que Dios es creación del hombre. Pues la Biblia dice al contrario, ¿no? La Biblia dice que Dios creó al hombre, no que el hombre ha creado a Dios. Pero hay personas que defienden esa idea. Y siempre que platicamos con personas que no creen en Dios, surgen tres preguntas. La primera es, número uno, tome nota por favor. Número uno, ¿Dios existe? Tengo que mencionar un personaje que no me gusta mucho, pero sirve como punto referencial. Punto referencial negativo, diría yo. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis moderno, en su libro El futuro de una ilusión, afirma que el hombre sí creó a Dios. El hombre necesitaba crear a Dios. El hombre creó a Dios, lo que, repito, es lo opuesto de lo que dice la Biblia, donde sabemos que Dios creó al hombre. No fue Adán que creó a Jehová, fue Jehová quien creó a Adán. Freud dijo en su libro, porque para poder hablar hay que haber leído, ¿verdad? Claro, yo nunca me colocaría en una situación donde hablo algo que no conozco. Por eso, si voy a hablar es porque he leído. Hay que tener bases. Freud dijo en su libro que debido a que el hombre necesita desesperadamente de seguridad y debido a que él tiene temores profundamente arraigados y debido a que vive en un mundo amenazante en que él no tiene casi ningún control sobre las circunstancias, entonces el hombre inventó a Dios para sacarlo a él cuando necesitara algo. Es como si Dios fuera Superman o cualquier otro héroe que aparece en el momento preciso y nos saca. No es esto. No es por ahí. No es así. Freud dijo que Dios fue inventado por el hombre por tres razones básicas. Razón número uno. El hombre teme a lo impredecible, la impersonalidad y lo salvaje de la naturaleza. En otras palabras, el hombre ve enfermedad y hambre y desastre y sabe que no tiene defensa contra de ninguna de esas cosas. Entonces el hombre postula a alguien en algún lugar que puede liberarlo de todo eso. Como una fantasía, ¿verdad? Razón número dos, según Freud, de por qué el hombre creó a Dios. El hombre tiene miedo debido a sus relaciones con su prójimo. Debido a que el hombre con tanta frecuencia siente que el resto de las personas lo trata mal, él quiere postular una especie de árbitro divino, un juez divino, una especie de Dios cósmico con un silbato que puede detener la jugada y darle a todos lo que merece. Esa es la razón número dos, según Freud, de por qué el hombre creó a Dios. Y hay una razón número tres. Aún según Sigmund Freud,
el hombre inventó a Dios porque teme a la muerte, teme a la extinción. Y entonces quiere encontrar a un Padre Celestial, a una persona que lo va a llevar a un lugar feliz, porque él no puede soportar el hecho de que va a dejar de existir un día. O sea, como que el hombre negara la muerte. No, nunca, no quiero pasar por eso. Y entonces él postula un lugar, el cielo. Significa que según Freud, tanto Dios como el cielo son invenciones del hombre. Es la perspectiva de Freud de Dios. No hay Dios excepto en la imaginación y necesidad y desespero del ser humano. Eso es lo que postula Sigmund Freud y su escuela de psicoanálisis moderno. Ahora, déjeme comentarte algo como pastor, como cristiano, como creyente. No hay ninguna razón lógica para lo que Freud postula. Y es totalmente imposible de defender. Y sin embargo, hay muchas personas que lo han creído. Personas inteligentes. Voy a ser un poco más directo. Personas que piensan que son inteligentes y defienden esa idea. No hay lógica para eso, no hay razón. Si de verdad fuesen inteligentes, sería el contrario. Defenderíamos la idea de que de verdad hay un creador y el hombre es producto de su creación. Inclusive muestra una perspectiva más simplista e ignorante de la religión. Porque si examinas la religión, escuche bien eso, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Si examinas las religiones, descubrirás que el hombre inventa a un Dios. Y ese Dios no es un Dios amoroso, es un Dios castigador. En todo el panteón greco-romano de dioses, no vas a encontrar un Dios amoroso, siempre es un Dios punitivo. Es un Dios listo para descargar su furia contra la humanidad. Normalmente es un Dios opresivo que continuamente tiene que ser apaciguado con sacrificios. ¿Alguna vez has visto eso? Tú que defiendes la postulación de la escuela freudiana de que Dios inventó, que el hombre inventó a Dios. ¿Alguna vez has pensado en eso? Cada Dios inventado por el hombre es un Dios opresivo, es un Dios violento, es un Dios que exige un precio para estar con él, es un Dios que debe ser apaciguado y muchas veces con sacrificios humanos como fue en un pasado. Ese es el Dios creado por el hombre. Por supuesto que no es Dios. Qué increíble. El hombre siempre ha intentado vivir sin Dios. Esa es la realidad. El hombre siempre ha intentado vivir como si Dios no existiera. Las personas que no pueden enfrentar la realidad de un Dios real, viven como si Dios no existiera, como si no hubiera ningún Dios. Por ejemplo, si regresamos al Edén, si regresamos a Génesis en la Biblia y vemos al Edén, lo que más llama la atención es el pecado cometido por Adán y Eva, claro. ¿Por qué lo hicieron? Porque intentaron vivir como si Dios no existiera. Y cada vez que el ser humano intenta vivir según sus propias reglas, como si Dios no existiera, el asunto termina mal. ¿Qué es lo primero que hicieron Adán y Eva e inmediatamente después que cayeron? Se escondieron. Comenzaron a desear que Dios no existiera, pero ¿se escondieron de quién? De Dios. Si Dios no existiera, si Dios no fuera real, ¿por qué se esconde? Comenzaron a desear que Dios entonces de verdad no existiera. Y eso ha sido algo constante en los hombres a lo largo de la historia. Cuando el hombre intenta tomar su destino en sus propias manos, eso lo lleva a una tragedia, a un desastre. De hecho, en Romanos, capítulo 1, Pablo nos dice que Dios existe y que los hombres saben en su corazón que Dios existe. Romanos capítulo 1, de versículo 20 al versículo 22. La palabra dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La verdad es que el hombre quiere que Dios no exista para hacer las cosas a su manera. Y no funciona de esa manera. No funciona así. Hermano, hermana, amigo y amiga, hay suficiente evidencia de que Dios es real. Más allá de un sentimiento del corazón, más allá de un pensamiento bueno, hay evidencias concretas de la existencia de Dios. Rápidamente quiero enseñarte 6 argumentos teológicos. Y aquí no está hablando de religión. 6 argumentos teológicos que defienden la postura de que, claro, hay un Dios, Dios es real. 6 argumentos teológicos. Ahí va. Relájate, prepárate, vamos a entrar muy profundo en eso. Pero espero que después de algunos minutos podamos tener la idea clara de lo que estamos hablando, ¿verdad? Primero está el argumento teleológico. El argumento teleológico, que viene de la palabra telelos, que significa resultado final de un diseño perfecto. El resultado final de un diseño perfecto. Basta mirar la naturaleza, ver la naturaleza, ver el procedimiento, ver el caminar, ver las plantas, ver los animales, ver la simbiosis que hay entre todo ello. Hay un diseño perfecto ahí. Observa la naturaleza y verás que es el resultado de un gran diseñador, porque su diseño es perfecto. Te voy a dejar de manera muy sencilla. Puedes desarmar un reloj, todo. Desarma un reloj, coloca ese reloj en una bolsa. Y por más que tú muevas la bolsa, el reloj no se va a armar. Hay un material, pero no hay un diseño. Por lo tanto, tiene que haber un diseñador detrás de todo eso para que las piezas se encajen y funcionen. Eso implica que hay un diseño, implica que hay alguien que lo diseñó. La naturaleza es lo mismo. Las cosas no funcionan por ósmosis simbiótica espontánea. Hay un diseño. Y si hay un diseño es porque hay un diseñador. Ese es el argumento teleológico, otra vez, de la palabra telelos, que significa resultado final de un diseño perfecto. Un segundo argumento es el argumento ontológico. El argumento ontológico. La palabra ontos, palabra griega, se refiere a ser. El ser de Dios, la persona de Dios. El hecho de que el hombre pueda entender a Dios a través de lo que Él ha creado indica que por detrás de la creación hay alguien, y su nombre es Jehová, es el Dios creador. Podemos entender a Dios podemos entender al Creador observando la creación. Por sí mismo se revela. Ese es el argumento ontológico del ser. Vamos adelante. Un tercer argumento usado para comprobar la existencia de Dios es el argumento estético. Un pensamiento es que debido a que hay belleza en la creación, tiene que haber en algún lugar del universo un estándar sobre el cual la belleza está basada. ¿Alguna vez has salido a carretera en un día hermoso y ves la naturaleza una vez más y ves lo bello que es todo eso y dices, qué hermoso es? ¿Alguna vez has subido a una montaña, viendo el sol cuando se pone y tiene todo el lugar de colores que ni pensabas existir y dices, wow, qué bonito pôr del sol o qué bonito amanecer? Algunas veces te has ido a la playa y ves toda esa playa de arena muy blanca, el agua azul turquesa y dices, wow, qué bonito es eso. Exactamente ese es el argumento estético. Essa beleza foi criada por alguém para que nós podamos admirar essa beleza. Esse é o argumento estético. Pelo contrário, todo seria feio, verdade? Está o argumento volitivo. Devido a que o homem pode expressar uma vontade individual, deve haver em algum lugar alguém com uma vontade perfeita sobre a qual podamos caminhar. Se todos hacemos nossa vontade, o mundo seria um caos. Por isso, há um freno. É o argumento volitivo. Há alguém em algum lugar com uma vontade perfeita.
Y el único que tiene voluntad perfecta es Jesucristo. Sabemos porque la Biblia lo menciona. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La nuestra no. Ese es el argumento volitivo. Bueno, sigamos. Está el argumento moral. Son argumentos teológicos que prueban la existencia de Dios. Está el argumento moral. El hecho mismo de que conocemos lo que está bien y lo que está mal sugiere la necesidad de un estándar absoluto, donde podemos basarnos para tomar decisiones. Y si hay un estándar, entonces más vale que descubramos ese estándar de comportamiento. Porque senão todo seria imoral e pior, seria amoral. Então, o argumento moral é que há alguém completamente moral que guia nossas decisões. Sabemos o que está correto, o que está incorreto, o que está bem e o que está mal. Quem determinou isso? Alguém que tem um argumento moral perfeito. E sabemos, a única pessoa que pode ter um argumento moral perfeito é o perfeito, e o único perfeito é Jesucristo. Sobre isso nos basamos. Depois está o argumento cosmológico. Cosmologia é o argumento de causa e efeito. Causa e efeito, ação e reação. Há duas perspectivas do universo. Escute bem isso. O Deus é, e isso tem sentido. O Deus não é, e então temos muitos problemas. O Deus existe, está muito bem. O Deus não existe, e então já estamos fritos. Os que creem que Deus não existe, aqueles que creem que Deus não é real, intentam defender sua postura com a suposta inteligência e fazem uso da ciência para negar a Deus. Então, seguindo essa linha de pensamento, as pessoas que usam a ciência para tentar provar que Deus não existe, siguen la siguiente ecuación. Nada por nada es igual a todo. ¿Crees que sea lógico eso? Alguien que no existe no creó absolutamente nada, pero todo existe. Es muy difícil de creer que todo puede salir de algo como nada. La cosmología es el argumento de causa y efecto, ya lo saben. De hecho, en la Biblia hay una palabra, bara, en hebreo. Bara significa algo de la nada y está en el inicio de la creación de Dios en Génesis. Es la única vez que aparece esa palabra. Sin embargo, el creador precede y antecede la creación, es lógico. Dios es eterno, alfa y omega, principio y fin. Y de hecho, Génesis, quando empieza Gênesis, en el principio crió Dios cielos y tierra. En hebreo, lo que está escrito ahí es, en el principio del crear de Dios, cielos y tierra. Cambia todo, ¿verdad? Porque las personas que defienden la postura, que defienden la idea de que no hay Dios, agarran Gênesis y dicen, en el principio crió Dios. Entonces dice, ok, hubo un principio. Hubo principio. Entonces Dios también tiene un principio. Pero si ves en hebreo, la cosa cambia. El original dice, otra vez, y repito, porque eso es muy importante, dice así en hebreo, en el principio del crear de Dios, cielo y tierra. Significa que Dios existía y entonces cuando pensó en crear algo, en el inicio de su creación, creó cielos y tierra. Pero Dios ya existía. Nadie lo creó. Él es el creador, no la creación. Cambia la postura. Por aquellos que defienden la idea, otra vez, que no hay Dios y usan la ciencia o intentan usar la ciencia para probarlo, creen en esa ecuación que es nadie por nada es igual a todo. No se puede crear todo teniendo nada. Solo el creador lo hizo en el inicio de su movimiento creador. Repito, la palabra es bara, pero la única vez que aparece en toda la Biblia. Otra vez, la cosmología es el argumento de causa y efecto. Vemos el universo y decimos, alguien lo hizo, alguien lo creó. Y cuanto más vemos, más aprendemos de quién lo hizo. Cuanto más observamos, más entendemos a Dios. La ciencia no nega a Dios, la ciencia confirma a Dios. Confirma a Dios.
Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, um russo. Devido a seu conceito, devido a sua cosmologia e cosmogonia, Gagarin, quando regressa, depois de uma órbita e regressa, disse, eu subi e eu busquei a Deus e não lo encontrei, então Deus não existe. Claro, a tendência comunista do ateísmo, verdade? Claro, ele estava alinhado com seus ideais, estava alinhado com seus superiores. Anos depois, John Glenn foi o primeiro americano no espaço. A diferença é que John Glenn era e é cristiano. E quando John Glenn regressa, depois de dar 3 órbitas, e regressa, John Glenn dá uma entrevista e diz, vi a Deus em todas partes. Vi a Deus em todas partes. Em cada estrela, na oscuridade do universo, na claridade do sol, vi Deus em todas partes, porque Deus é real. O homem crê em lo que decide creer, verdade? Aunque não tenha bases para hacerlo. E a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, afirma que Deus é real. E afirmar o contrário seria necedade. Necedade. Salmo 14, versículo 1, a palavra diz assim, disse el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así son los necios. Si estudias las vidas de los ateos más famosos y ves cómo terminaron sus días, queda una lección, diría yo, impactante. Tenho alguns exemplos. Primeiro é Voltaire. Voltaire, escritor, filósofo, abogado, um dos principais defensores do iluminismo, um movimento que defendia a ideia de, claro, Deus não existe, é o que defendia Voltaire. Ao final de sua vida, escreveu isso, e cito, saca uns quantos sábios e a multitud de seres humanos não é nada mais que um conglomerado horrível de criminales desafortunados, e o globo contém nada mais que cadáveres. Palavras de Voltaire, não minhas. Temblo por ter que quejar-me uma vez mais del ser de seres e echar um ojo ante esse panorama terrível. Me gustaría nunca haber nacido. Isso é Voltaire. ¿Queres outro? René Descartes. Descartes dijo, estamos vivendo del perfume de um contenedor vazio. Wells, outro ateu, dijo, não há maneira de sair ou de dar de la volta ou de passar, esse é o final, não há nada mais allá. Ingersoll dijo, la vida é um velo estrecho entre los montes frios e estériles de 2 eternidades. Nos esforçamos em vano por ver mais allá de las alturas. Gritamos fuerte. La única respuesta es el eco de nuestro propio clamor que llora. ¿Querem más? Ahí va. Mark Twain, gran escritor. Twain dijo, muchos hombres nacen, trabajan y sudan y luchan por el pan y se esfuerzan por tener una pequeña ventaja el uno sobre el otro. La edad los alcanza, las debilidades los siguen, las vergüenzas y las humillaciones derriban su soberbia y sus vanidades, y todo termina en nada. Bertrand Rousseau, cito, el hombre es el producto de causas que no tuvieron previsión del fin que estaban alcanzando. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y creencias no son más que resultados de la colocación accidental de algunos átomos. Podría seguir, pero creo que ya es demasiado pesimismo, ¿verdad? Esses são hombres que não criam em Deus. São ateus. Foram ateus. Vidas bastante oscuras, verdade? E não poderia ser diferente, pois são vidas sem Deus. E a Bíblia diz que Deus é luz. Os que não creem em Deus vivem na oscuridade, levam uma vida, uma fama que não tem final, não tem sentido, não tem propósito. Mas te digo uma coisa, se é que todavia pensas assim,
ponga mucha atención, tú que me estás viendo, tu vida es un propósito de Dios. Te lo voy a repetir, que quede bien claro. Tu vida es un propósito de Dios. Tú no eres fruto de algunos átomos que se juntaron y apareciste. Tú no eres el pensamiento de alguien que dijo, creamos algo y apareciste tú. No, 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 no. Tu vida es un propósito de Dios, aunque tú no crees en Dios. Pero Dios cree en ti. Él te hizo. Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito lo que dije anteriormente. La persona que no cree en Dios no cree en la luz, porque Dios es luz y vive en tinieblas. Y por eso lo que leímos, ¿verdad? Esos pensamientos tan oscuros y tan pesimistas. Toda la evidencia dice que Dios es real. Entonces, la primera pregunta fue respondida, ¿Dios es real? Sí, sí. Aunque hay personas que no creen en eso, pero Dios es real. La lógica, la ciencia comprueban que Dios es real. Segunda pregunta, ¿quién es Él? Ya establecimos que es real. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es Él? Dios es una persona. Dios no es una energía cósmica que está flotando por ahí. En cierta ocasión, Albert Einstein dijo, sí, sabemos que hay una fuerza cósmica más poderosa que nosotros en el universo, pero Él no puede ser conocido. Pues yo digo hoy que Einstein se equivocó. Dios es una persona y sí, podemos conocerlo, así como Él nos conoce a nosotros. Sabemos que Dios es una persona porque la Biblia usa títulos personales para describirlo. Y además le dan nombres o pronombres. Es llamado, por ejemplo, Padre, es llamado pastor, amigo, consejero. Son títulos personales. Los términos que son usados para identificar a Dios lo identifican como una persona. Y no solo eso, sino que, como ya les dije, se usa pronombres personales para describirlo, para definirlo. El hebreo y el griego siempre se refieren a Dios como Él. Nunca hizo eso o aquello. No, dicen Él. Él es una persona porque Él piensa, actúa, siente, habla, se comunica, interactúa. Él se comunica, esa es una característica, claro, de una personalidad. Todas las evidencias de las escrituras indican que Dios es una persona. Toda la evidencia de la creación y nuestra personalidad indican que venimos de esta persona. Él es el creador. Hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios, o imagen y semejanza. Hablamos, pensamos, actuamos y Él también. A eso se refiere con imagen y semejanza. No que seamos dioses, para nada. Ahora, ¿cómo definimos la persona de Dios? La definimos en esos tres términos. Número uno, Dios es espíritu. Sabemos que es una persona, pero ¿cómo lo definimos? A través de tres términos. Primero, Dios es espíritu. Dios no es el hombre y el hombre nunca será Dios. Hay que aclarar eso. Dios no es hombre y el hombre nunca será Dios. Números 23, 19 dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Juan, capítulo 4, versículo 24, dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios es ¿quién es Él? Es una persona. ¿Y cómo definimos a la persona de Dios? A través de tres términos. El primero es Dios es espíritu. Número dos, Dios es uno. No hay muchos dioses. Solo hay un Dios. Eso es todo. Solo hay uno. No hay dioses. Hay un Dios. Deuteronomio 6:4 dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese pasaje
es el Shema de Israel. De hecho, la palabra oye es escucha, y escucha es el Shema de Israel. Y eso es tan importante para los judíos que ellos tienen esa parte de esa escritura en un pergamino colocado en una cajita llamada Mesuzá, en la puerta de entrada de sus hogares. Y cada vez que entran lo besan, porque saben lo que están haciendo, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema de Israel. La base fundamental de la vida de un judío es esa frase. Solo hay un Dios, y es Jehová, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que tenemos nosotros. La pregunta es, si hay un solo Dios y dicen que hay otros dioses, ¿los otros dioses son falsos? Claro que sí, son dioses falsos. Ahí sí, inventados por el hombre. ¿Cómo distinguir los dioses falsos? ¿Cómo distinguir, cómo discernir a los dioses falsos? Porque siempre exigen más que adoración sincera y compromiso. Un Dios falso siempre va a exigir mucho más que adoración sincera y compromiso verdadero. 1 Corintios 8:4 dice así: acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pablo a los Corintios. Ahora déjenme explicar el contexto para que entendamos todos eso. Los cristianos de la ciudad de Corinto, en Grecia, vivían en una sociedad pagana, donde había muchos dioses, había ídolos por todos lados. Y la gente traía las ofrendas a sus dioses paganos en los templos paganos, y eran alimentos, eran comida, las ofrendas eran comida. Después que colocaban el alimento en el altar de ese dios pagano y salían del templo, los sacerdotes que trabajaban ahí en ese templo sacaban los alimentos por la parte de atrás del templo. Y ahí en la parte de atrás había un pequeño mercado donde se vendía ese alimento ofrecido a los ídolos. Los sacerdotes paganos ganaban dinero, claro, porque vendían mucho más barato que los demás. El contexto es este: cuidado, no coma alimento ofrecido a los ídolos. El contexto histórico es este, exactamente ese. Los paganos que adoraban a dioses falsos ofrecían alimento, esa comida se quedaría y se iba a pudrir, se iba a echar a perder, y los sacerdotes paganos de los templos paganos, de los dioses paganos, después que la persona que ofrecía el alimento salía, sacaban por la puerta de atrás ese alimento, y atrás había un pequeño tianguis de alimento, donde vendían el alimento que había sido ofrecido a esos ídolos. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Lo que sucedía es que los cristianos iban a ese mismo mercado y estaban buscando una buena oferta de comida, claro. Encontraron una oferta y compraban ese alimento que había sido previamente ofrecido a un ídolo pagano. Lo que pasa es que estaban comprando comida en ese mercado de la parte de atrás de los templos paganos, porque era más barato ahí. Entonces algunos de los cristianos que eran invitados a cenar se sentaban a la mesa y la pregunta era: ¿dónde compraste ese alimento? ¿Dónde conseguiste este alimento? Dependiendo de la respuesta, se quedarían a cenar o no. Quizás tú digas: pero el cristiano podía mentir. Bueno, un cristiano no miente. Te voy a repetir: un cristiano no miente, porque dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Entonces la persona que compraba ese alimento, quizá compraba sin saber, pero siempre había alguien que aclaraba la situación. Mira, ¿dónde compraste eso? En tal y tal lugar, en tal calle. Y la persona invitada a cenar dijo: yo no sé si sabes, pero yo no sé si sepas eso, pero ese mercado que está ahí es de comida ofrecida a Zeus, a Astartot, a Temisa, o sea, los dioses falsos del panteón greco-romano. La pregunta era esta: ¿dónde conseguiste ese alimento? Y número 3, vemos que Dios es real, Dios es una persona, pero ¿cómo definimos esta persona? En 3 términos. Él es espíritu, Él es uno, y número 3, Dios es trino. Y aquí es donde, bueno, perdón por la expresión que voy a usar,
Una persona muy coloquial, pero aquí en México se dice, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Y consta que yo ni como puerco, pero bueno. Escuche bien eso. Aquí es donde empieza el problema. Dios es un Dios trino. Génesis 1:1 dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya mencionamos ese versículo anteriormente, ¿verdad? La palabra Dios ahí es Elohim. Elohim. Y cada vez que hay una palabra en hebreo con la terminación him, significa plural. Plural. Es como si en español dijéramos, y perdón por las palabras, perros, gatos, vacas, casas, plural. Him es plural. La palabra de Dios es Elohim, significa que es plural. No son varios dioses, es un Dios en tres personas. Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos, ahí va otra vez, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Quiero hacer un paréntesis aquí. De la próxima vez que encuentres a alguien que te diga, oye, ¿tú eres cristiano? No, sí. ¿Dónde está tu Dios? Hay guerras en todo el mundo, hay plagas en todo el mundo, hay hambruna en todo el mundo. ¿Dónde está tu Dios? Y tu respuesta como cristiano inteligente tiene que ser mencionar Génesis 1:26. Isso não é a vontade de mi Deus. Tu resposta tem que ser essa, uma resposta centrada, muito calmada, pero coerente com tu fé. Lo que me acaba de dizer de las guerras, hambruna e plagas, e todo, isso não é a vontade de mi Deus. Isso é a vontade do homem. Porque Deus criou todo e lo entregou nas manos do homem, na figura de Adão. E Adão, com su pecado, entregou o senhorio del mundo a Satanás. É o que estamos vivendo hoje. O príncipe deste siglo, como diz a Bíblia, é Satanás. Por supuesto, guerras, hambruna, plagas, lo que sea, isso nunca foi vontade de Deus, é vontade do homem. Mientras não havia pecado en el Edén, não havia nada disso. Pero depois do pecado se desatou o caos nesse planeta. Por isso, não é vontade de Deus, é vontade do homem. Deus criou o mundo, lo entregou ao homem e aqui está, em senhoreio de todo isso. E Adão, o sea, homem, e de aí venimos todos nós, a través de su pecado, entregou o domínio do mundo a Satanás e aí está o mundo hoje em dia, tal e como é. Ok, regressemos aqui, por favor. Outra vez vemos a Génesis 1:26 para que não perdamos a linha. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra Trinidad, tal y como está, no está en la Biblia. El concepto, sí, de un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es presentada desde el comienzo mismo de la Biblia. Hagamos al hombre, Elohim, el Dios trino. 1 Corintios 12, del versículo 4 al versículo 6. Y la palabra dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El pensamiento paulino es este. Dios es el creador. Cristo, o sea, el Hijo, respalda la operación de los dones con los ministerios y el Espíritu Santo empodera a las personas que están en el ministerio. Ese es el pensamiento paulino, es la Trinidad. La pregunta es, a resumidas cuentas, ¿cómo funciona la Trinidad? Bueno, ya les di una pista, ¿verdad? No sabemos todo. Pero si tú preguntas, oye, Pastor Ângelo, ¿cómo funciona todo eso junto? Y la respuesta es, no tengo ni la más mínima idea. No lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie te va a explicar cómo funciona la Trinidad. Pueden intuir, pueden escribir sobre eso sin saberlo, pueden mentir,
Pero a ciencia cierta, nadie sabe cómo funciona la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y todos un solo Dios. Pablo decía que ese es uno de los misterios de Dios. Solo llegando al cielo vamos a descubrir cómo funciona la Trinidad. No sabemos. Si tratas de entender la Trinidad, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar un día acostado en tu cama hablando en griego, pero sin entender nada. De tanto que vas a meterte, de tanto que vas a estudiar, aprenderás griego, pero nunca aprenderás cómo funciona la Trinidad. Usted no lo puede entender, ni yo, no hay manera. Permitamos que así sea, simplemente créelo. Dios es uno, sin embargo es tres. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. En un intento de descubrir cómo funciona la Trinidad, hay personas que dicen, bueno, ya entendí, es como el huevo. Escuche eso, es como el huevo. Está la yema, la clara y está el cascarón, ¿verdad? No, no podemos comparar a Dios con un huevo. Otras personas dicen, es como el agua, ya entendí, descubrí. Eureka, casi casi, ¿no? Es como el agua. Puede ser sólida, líquida o en vapor. Tampoco funciona así, no es tan simple como el agua. Hay personas que dicen, es como la luz, ya entendí, Dios es como la luz. Puede iluminar, o puede dar calor, o puede dar energía. No, Dios es más que una energía, es mucho más que eso. Dios es simplemente Dios. Yo siempre he dicho en Gracia y Paz que Dios sea Dios. Permitamos que Dios sea Dios. Y no hay un foco en el mundo, y no hay un huevo en el mundo, y no hay algo como el agua en el mundo que pueda explicar a Dios. Él es Dios, es una persona, es espíritu, es uno, y es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ese punto de esa plática llegamos a la tercera pregunta. ¿Dios es real? Sí. ¿Es una persona? Sí. Y entonces quiero terminar con eso. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es? Ya vimos que es real, que existe. Hay argumentos, y los dimos todos, los argumentos teológicos, ¿verdad? Él es real, Él es una persona, pero ¿cómo es Él? Mira, yo podría pasar aquí horas y horas y horas hablando de cómo es Dios, pero el tiempo no nos permite. Por lo tanto, voy a decir una sola cosa en esta tarde. ¿Cómo es Dios? Dios es inmutable. Dios no cambia nunca. Aférrate a eso, porque te va a ayudar. Y si algún día sientes que Dios está lejos de ti, adivina quién se alejó. Tú te alejaste de Él porque Él nunca se aleja de ti. Él es inmutable. Él prometió estar contigo y Él cumple hasta el fin. Dios no cambia. Sus parámetros no cambian. Su ley no cambia. Su amor no cambia. Dios es inmutable. Salmo 102, versículo 26 y 27, la palabra dice así: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El salmista haciendo la comparación entre Dios y el hombre, entre la creación y el creador. Dios no cambia, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Dios es inmutable. Otra vez, Dios no cambia. La gente, las personas impías cambian, fluctúan, sus lealtades cambian, sus actitudes cambian. Las personas que no tienen a Dios hoy te quieren, mañana no te quieren. Algún día su identidad entera va a cambiar cuando se encuentren cara a cara ante Dios, un Dios santo. Y lo que piensan que es una manera feliz de vivir la vida va a resultar ser algo trágico conforme pasan la eternidad sin Dios. Porque la persona que no quiere nada con Cristo, por supuesto no quiere nada con Dios, es lo mismo. Y si Dios es luz y no quiere nada con la luz, vivirán en tinieblas y no será muy bonito el final de ellos. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres vivir en la luz?
Y no hablo de una religión, ni estoy hablando de pertenecer a alguna iglesia. Hablo de que tengas, por favor, un compromiso con Cristo. Un compromiso personal con Jesucristo. Y irás al cielo. Todo en el universo creado por Dios cambia, menos el Dios que lo creó. Increíble, ¿no? Todo el universo cambia, mas el Dios que creó el universo, ese no cambia nunca. ¿Sabe, hermano y hermana, sabe en qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Justamente en eso, en la naturaleza inamovible de Dios. Dios te ama y nunca dejará de amarte. Lo extraordinario es esto, mire, para que nosotros nos relacionemos de manera apropiada con un Dios que no cambia, tenemos que atravesar por un cambio drástico. ¿Cuál es el cambio drástico? Nacer de nuevo. Estás pensando, pero eso es imposible. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Juan 3, hay una historia que siempre me ha encantado, una confrontación donde, claro, Dios siempre gana. Juan 3, perdón, Juan capítulo 3, de versículo 1 al 3, y la palabra dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Déjeme aclarar algo. Nicodemo no es un nombre propio. Nicodemo es un título que se daba a un rabí que no perdía ninguna discusión. Por eso la palabra Nicodemo. ¿Qué significa eso? Nico tiene su origen, la palabra Nico tiene su origen en la palabra Nike, y Nike era la diosa de la victoria. Nike, Demos es pueblo. Y se unen las dos palabras, es un título, Nicodemo, el vencedor del pueblo. La verdad no sabemos cuál era el nombre verdadero de Nicodemo, pero el personaje es predicado desde hace 2000 años y quedó conocido como Nicodemo. Pero Nicodemo era el título que se daba a alguien, a un rabino, que no perdía ninguna decisión. En el caso de este Nicodemo, la única discusión que perdió fue con Cristo y por eso ganó la vida eterna. ¿Y cómo sabemos que se convirtió Nicodemo en esa noche en que buscó al Señor Jesucristo? Porque cuando él estaba en la cruz ya muerto, dos personas lo bajaron de ahí, Arimatea y Nicodemo. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que se había convertido, porque un judío no toca un cadáver, pero un cristiano sí lo hace. Un cristiano sí lo hace. Por eso sabemos que Nicodemo se convirtió en esta noche, porque ayudó a bajar el cuerpo del Señor de la cruz. Muy bien, vamos a empezar otra vez. Juan 3, de versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tenía un cargo muy alto. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí? Es que Cristo responde a una pregunta que no le fue hecha. Que no le fue hecha. Porque Cristo sabía que en 3, 4 horas de plática, Nicodemo llegaría a esa pregunta: ¿cómo me acerco a ti? ¿Cómo voy al cielo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Jesucristo, como no tenía tiempo que perder, toma el atajo directo al corazón de Nicodemo y responde una pregunta que todavía no había sido hecha. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso parece ser un patrón en la vida y ministerio de Cristo. ¿Se acuerdan del paralítico en el estanque de Bethesda? Dejaban ahí a las personas porque un ángel venía, movía las aguas y el primero que se metía era sanado, los demás no, y ya sabemos la historia. Cuando Cristo entra ahí, ve a un hombre muy lejos del estanque y se acerca a él y Cristo le pregunta: ¿quieres ser sano? Escuchen eso, ¿quieres ser sano? Y el hombre responde a una pregunta que no le fue hecha y da excusas. Mira, Señor, es que cuando yo voy al estanque, tardo mucho y siempre hay alguien que se mete primero y antes que yo. Y Cristo dijo: no fue eso que te pregunté, ¿quieres ser sano?
como que dizendo, hijo, yo soy el que envía el ángel a mover las aguas. Yo soy el que sana. Y claro, y sabemos el resultado, lo sanó, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero aquí el detalle es, con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo empieza toda una plática dizendo, oye, ¿acaso yo siendo viejo puedo regresar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo, perdón, toma como burla y se empieza a burlar. Cristo habla de lo espiritual y el ateo habla del lado carnal. Siempre ha sido así. El hombre carnal no entiende las cosas de Dios porque sus cosas son espirituales. Y la única manera de entender las cosas de Dios es siendo espiritual también. Claro, somos carne, eso no me queda ni la mejor duda. Pero hay un espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu dado por Dios es el que se comunica con Dios. Porque acuérdense, Dios es espíritu. Tu carne no se comunica con Dios, pero su espíritu sí. Por eso permita que haya esa conexión. Y otra vez, no estoy hablando de religión ni de iglesia. Hablo de tu vida, esperanzas y anhelos en la persona de Jesucristo. Por eso tienes que nacer de nuevo. Esa fue la práctica de Jesús con Nicodemo hace 2000 años, pero nos sirve hoy en día también. Así como tú y yo hayamos nacido, ponga mucha atención, así como hayamos nacido, nunca entraremos al cielo. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Nacer para una nueva vida con Cristo significa empezar una relación con Jesucristo. Eso es nacer de nuevo. Y los nacidos de nuevo entran al cielo. Es un cambio definitivo. Por eso, a eso me refería. Es increíble, pero para tener comunión con Dios que no cambia, nosotros tenemos que pasar por un cambio drástico. ¿Y qué cambio drástico es ese? Nacer de nuevo. Profesar a Cristo como único Señor y Salvador. Y entonces iremos al cielo. Es el cambio definitivo. Entonces, resumiendo todo lo que vimos en esta tarde, es esto. ¿Dios existe? Sí. ¿Quién es Él? Dios es una persona. ¿Cómo es Él? Inmutable. Dios no cambia nunca. El hombre sí. Pero tenemos a un Dios inamovible, la roca de salvación. Si me estás viendo y quieres disfrutar de una existencia con propósito, si quieres ir al cielo, pero todavía no has hecho una decisión por Cristo, yo te invito a que lo hagas esta tarde. Yo te puedo ayudar, te puedo guiar en esa oración. Ahí donde estás tú. Y antes de empezar la oración, quiero aclarar, no estoy hablando de cambio de religión, no estoy atacando a ninguna religión. No. En gracia y paz no estamos en contra de nada ni de nadie, estamos a favor de Cristo. Y yo te invito a que empieces hoy una relación con Cristo, fundamentada en la Biblia, no en el hombre. Déjame orar por ti. Si quieres aceptar a Jesucristo en esta tarde, simplemente donde tú estés, cierra tus ojos y repite una oración muy sencilla, pero esa oración te abrirá el cielo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que no hay otro camino al cielo sino a través de ti. Por lo tanto, Señor, te pido que en esta tarde perdone mis pecados, perdone mis fallas, ven a mi corazón y cambia mi vida. Yo declaro, Señor Jesús, que eres mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Si tu oración fue sincera, te felicito. ¿Cuál es el paso a seguir? Pues cuando puedas, busca una iglesia cristiana cerca de tu casa y congrégate. Si no tienes donde congregarte, eres bienvenido a Gracia y Paz. Y aprovecho para comentarles justamente eso sobre la reapertura de nuestro templo. Sabemos que el gobierno de México ya autorizó la abertura para el domingo anterior, el 26 de julio. Nosotros no abrimos y todavía no vamos a abrir. De hecho, parece que es un consenso entre las iglesias evangélicas, al menos de México, de esperar un poco más.
mejores condiciones para la reabertura. Sabemos que nos permitieron, por ejemplo, sin querer distraerte de la predicación, pero es algo que tenemos que hablar de manera muy rápida, pero hay que hacerlo. Nos permite un aforo de 30%, nos permite un servicio religioso de 30 minutos. Y nosotros sabemos que hay personas que llevan 1 hora para llegar al templo y 1 hora para regresar, entonces no vale la pena por ahora abrir el templo para 30 minutos de culto. Tú y yo sabemos que en la presencia de Dios pasamos 1 hora y media, 2 horas, 2 horas 30, hasta 3 horas, ¿verdad? Alabando al Señor y todo fluye. Hoy es 2 de agosto, y les comento que no abriremos las puertas hasta que las situaciones sean mejores. Quiero aclarar eso, en Gracia y Paz estamos preparados para abrir. Já colocamos as sillas a sana distância, cabem 72 sillas, com 1,5 metro entre elas. Temos todo já para colocar as cintas de entrada e salida separadas. Temos os termômetros desses que não são de contacto, não são termômetros de contacto, mas são termômetros de infrarrojo. Temos sanitizantes, temos todo para abrir já o templo, pero não lo vamos a hacer hasta que podamos ter um aforo maior ou que nos permita mais horas de serviço. Pero, por supuesto, tú nos seguirás vendo como lo estás haciendo por internet, orando. La pastora y yo estamos atendiendo a las personas a la distancia, pero por teléfono seguimos atendiendo. Esa es nuestra labor, lo hacemos con mucho gusto. Las predicaciones de domingo y de jueves, yo y mi esposa, desde mi pastora, pero yo y mi esposa, estamos en constante contacto con el cuerpo directivo, los líderes de Gracia y Paz. Son 27 ministerios en Gracia y Paz y tenemos la tecnología para juntas virtuales y lo estamos haciendo prácticamente a cada 15 días. O sea, sí hay una distancia física, pero hay una cercanía espiritual, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, cuando abramos el templo, avisaremos con anterioridad. No será el próximo domingo. Pero te pido ayuda, te pido que nos ayudes. Al final del video vas a encontrar la descripción, como siempre, donde puedes aportar, contribuir con los diezmos, ofrendas y ayuda para la renta, porque escuchen, aunque el templo esté cerrado, tenemos una renta que pagar. El lugar no es nuestro todavía, el lugar no es nuestro. Entonces tenemos que pagar la renta. Por supuesto, sigan haciendo como están haciendo. No dejen de hacerlo. No dejen de diezmar. No dejen de ofrendar. No dejen de contribuir para la renta. Eso nos ayuda muchísimo. No tienes idea. De veras. Muchas gracias porque lo estás haciendo. Y aquellos que no lo están haciendo, hazlo. Quizás digas, es que no es lo mismo ir allá y depositar en el canasto que hacerlo. Pero por la necesidad, por la situación, no hay de otra, ¿verdad? Yo te pido que lo hagas por favor. Terminando el video vas a encontrar la manera de hacerlo, porque ese dinero va todo para la renta del lugar que estamos ocupando. Te pido que lo sigas haciendo, por favor. No bajes la guardia, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de santidad. No dejes de dar, porque eso nos ayuda mucho. Y claro, una semana antes, el domingo antes a la abertura, yo estaré aquí diciendo que vengan a Gracia y Paz, pero todavía no. Aguarden y estaremos hablando en las redes sociales del día de que el templo será abierto otra vez. La iglesia sigue funcionando, por supuesto, de manera virtual, pero sigue funcionando. Y yo les voy a avisar el día en que abriremos, cuando nos dé mejores condiciones para abrir. O sea, significa la sana distancia la tenemos, pero mínimo cuando nos permitan extender un poco más el servicio, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, es un privilegio para mí poder expresar lo que la Biblia dice en los domingos y en jueves. En jueves a las 7, acuérdate. Y estamos orando, seguimos orando todos los días a las 10 de la noche en nuestros hogares. Sigan orando, por favor. Muchas gracias y que Dios te bendiga.